cuando uno no hace lo que uno le gusta y es como demasiado forzoso y demasiado esfuerzo, uno siente eso y se siente cansado, drenado y uno dice como que, ¿por qué? O sea, sí, creo que es algo que me gusta, pero en el fondo a veces como que nos cuesta conectarnos con nosotros mismos y decir, esto realmente es lo que me llama, lo que me hace feliz, o esto es lo que me hace feliz de lunes a viernes y ya el viernes ya no veo la hora de que llegue el viernes a las 5 de la tarde para mandar esto a la porra. O sea, llega un momento Ujú. en donde ya tienen que salir, o sea, ya se les quedó chiquito el espacio porque van creciendo. Y siento que yo inclusive en este momento todavía no he salido del todo, como que, wow, ya estoy en Nirvana, ya estoy. Pues es un proceso. Y siento que toda la vida uno realmente está en Ujú. proceso de construirse y construirse, o sea, sacar como viejas estructuras que ya, digamos, como que no te resuenan, no. Sí, no nos sirven. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Not Your Typical Mom Podcast. Este es nuestro espacio seguro y sin filtros donde venimos a inspirarnos, a nutrirnos y a hablar de lo bonito y lo no tan bonito de ser mamás. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca el alma, nuestro propósito. Y no el propósito que te enseñaban en el colegio, tipo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pensando en trabajos con títulos bonitos o sueldos grandes, sino el tipo de propósito que nace del corazón, el que te alinea contigo misma y te hace sentir en paz, útil y viva. Esa cosa en la que fluimos, en la que el tiempo deja de ser solo tiempo para convertirse en presencia pura. Ese propósito que no se mide en logros, sino en significado, en cómo tocas la vida de otros, en cómo tu energía transforma un espacio y en cómo te despiertas con ganas y te acuestas con gratitud. El tipo de propósito que no se grita, pero se siente, que no busca validación, pero deja huella. Yo crecí en una época donde ser exitoso era tener un cargo importante o estudiar algo que te hiciera plata, y no lo voy a negar, estudié algo que agrandaba más mi ego que mi corazón, a pesar de que en ese momento me dijese lo contrario. Y si pudiera devolverme, haría las cosas diferentes. Pero hoy, después de mucho trabajo interno, siento que por fin estoy caminando un camino que se parece más a quien soy. Y para hablar de este tema, tengo conmigo a una invitada muy especial, alguien que admiro profundamente, y cuando pienso en alguien verdaderamente espiritual, conectada y con un don especial, tú siempre vienes a mi mente. Así que cuando decidí grabar un episodio acerca de esto, no tuve ni que pensarlo dos veces y les presento a Natalia Lequerica. Nati, bienvenida a Not Your Typical Mom Podcast. Muchas gracias, Caro, por invitarme. Es un honor para mí estar aquí y no puedo negarlo que estoy un poquito nerviosa. Es normal, hasta yo estoy un poquito nerviosa. Es la primera vez que hago algo así, pero digamos que entre las cosas que me propuse este año en el mood board de mis sueños fue que el miedo dejara de ser como un freno en mi vida y que más bien me motivara, que me impulsara. Entonces, te agradezco de hacer parte de mi mood board de la realidad. Ay, me encanta. Bueno, Nati, hoy vamos a hablar de cómo encontraste tu camino, cómo pasaste de la búsqueda externa a lo que realmente te mueve internamente y también cómo mostrarle a nuestros invitados cómo pueden alinear un poquito su vida con ese propósito que siento que todos tenemos, pero muchas veces está ahí susurrando y no lo escuchamos. Primero, quiero que nos cuentes quién es Natalia Lequerica, quién eres, qué haces y bueno, pues vamos a hablar también de cómo nos conocimos. Total. Bueno, Natalia Lequerica. eh, Podría decir que Natalia es un ser humano en construcción, en evolución. Natalia ha sido muchas cosas, es muchas cosas y creo que va a seguir siendo muchas cosas también. Y Natalia es hermana, es hija, es amiga, es prima, sobrina, tía, no de sobrinos directos, pero de los hijos de mis amigas, que son como, pues, mis sobrinos. Y Natalia también aspira a ser, pues, muchas otras cosas que en este momento no son, pero estoy aspirando a que sucedan. Eh, Natalia también es diseñadora de profesión. Estudié diseño industrial en la universidad. Hoy en día lo ejerzo Ujú, como diseño de interiores, negocio familiar. Y también me he inclinado bastante, que pues a eso vinimos aquí. ujú. em, Me estoy yendo por el llamado a mi corazón, que es el servicio, el servir, dar de la medicina que yo recibí al mundo. Y soy terapeuta de medicina del sonido, también conocido como sound healing, sound therapy, y también soy maestra de yoga. eh, Acabo de hacer una certificación también en yoga prenatal.
Y bueno, estoy ahí, digamos que tomando de todo lo que he hecho y haciendo como mi propia mezcla y también encontrando un poco de lo que le queda a esa Natalia por ser, por convertirse. Me encanta. De verdad que Mm, ha sido un proceso muy lindo verte en todo lo que te has convertido, pero yo te conozco desde que tenemos 15 años y sí. siempre has sido esta persona, o sea, siempre has Mm, sido esta persona que he visto como iluminada en un sentido, con un don muy lindo desde muy chiquita. Y quiero que hablemos de tu infancia. mm. ¿Siempre has sentido ese don que has tenido, ese llamado, o en qué momento empezaste a sentirlo? Bueno, desde muy chiquita, o sea, la memoria más antigua que tengo, sí tuve una conexión con el mundo sensible, el mundo espiritual, eh, pero siento que desde ese primer momento, que fue cuando tenía unos, no sé, 6 o 7 años, eh, bueno, yo no tenía las herramientas para saberlo comunicar bien y, y bueno, digamos que fue un momento en donde en vez de ser como explorado y aperturado y hablado con mucha confianza y amor, fue más bien un momento en donde yo entendí que eso estaba vinculado a algo malo, Ok, como que esto es ser loco, o sea, si te pasan estas cosas es que estás loca. Y digamos que me costó mucho trabajo disasociar eso y sí, o sea, como que a mí el hecho de que me daba miedo y de pronto como no sabía cómo recibirlo, no dejó de que estas cosas me siguieran sucediendo. ok. O Simplemente las recibía con mucho temor y como con sea, como rechazo, un mucho poco. rechazo, sí, como que no entendía por qué, en qué momento yo me apunté a esto, como que esto por qué me está pasando a mí, no me parece justo, porque no puedo ser normal. O sea, porque a mis amigas no les pasan estas cosas y a mí sí. Y, y sí, a veces era hasta divertido contarle las historias a mis amigas y era como que, ay, la mística, Ujú. la brujita, pero luego ya cuando me pasaban cosas en intimidad estando sola, era como que, ok, esto no es tan chévere a veces. Sí, Y no fue hasta, digamos que ya más adulta en la universidad que me siguieron pasando y decidí como encararlo y enfrentarlo y asumirlo y creo que ha sido como la decisión más importante que he tomado en mi vida hasta este momento. ok, entonces ya estabas en la universidad cuando decidiste, ok, sabes, en verdad esto no es algo malo, es un don. Mm. ¿Recuerda de pronto si pasó algo en la universidad que dijiste, ok, a otras personas también le pasa esto, o esto en verdad es un regalo que me dio Dios? Bueno, sí, digamos que sí me seguían pasando cosas, pero luego, o sea, haciendo como una retrospectiva, o sea, una mirada hacia atrás, eh, durante varios episodios en mi vida siempre tuve como un momento de down, como una tristeza profunda, como que no lograba entender dónde venía la raíz de ese dolor. Y, y bueno, hubo un momento como a los 21 más o menos, 21 años, en donde sentí esto, pero ya a una profundidad que no la había vivido antes. Y dije como no, o sea, yo tengo que encontrar la raíz de esto porque es que ya no quiero y no estoy dispuesta a seguir que me pasen estas cosas así como Ujú. de vez en vez. Y, y bueno, entonces ya digamos que ahí empecé bueno, digamos que Dios siempre ha estado Presente en tu vida. presente en mi vida, o sea, soy bautizada católica, desde chiquitos nos llevan a la iglesia, pero luego, o sea, en el transcurso de los años, me separé un poco de Dios, por así decirlo, como que no tenía esa relación directa, esa comunicación diaria. Y, y en ese momento mi decisión fue, yo tengo que buscar a Dios. O sea, me llegó en ese momento y digamos que ahí fue como que mi encuentro con Dios muy profundo. Y desde ahí digamos que empecé ya también a asumir como los dones, entender también pues como que esto que se me dio es como un regalo que yo también tengo que dar al mundo, ¿no? O sea, para mí fue medicina, ahora de esta medicina quiero compartir al mundo también. Qué Entonces de ahí divino. como empezó el camino. Me encanta, me parece muy linda como esa realización que tuviste Mm, y creo que en realidad la mayoría de veces que he escuchado historias
sobre personas que tienen dones, pasa lo mismo, o sea, como que primero hay como un miedo y luego ya hay como una aceptación, o sea, justamente estaba hablando de esto con mi hermana, que mi hermana tiene como un don también en el cual ella siempre ha visto a las personas como con un color, como con un como aura. el aura. Ujú. Ajá. Y yo le decía, Ani, pues tú nunca como que has explorado qué es eso. Y creo que, bueno, creo que ella no ha encontrado todavía como ese momento, como de pronto te llegó a ti, pero normalmente siempre ha sido como primero miedo y luego como, ok, es un regalo. Ujú. Pero mira qué interesante porque yo cuando te conocí siempre lo supe, a pesar de Ujú. que nunca llegamos a una conversación profunda del tema. Y después cuando regresé y me acuerdo que Bella había nacido, que tú estuviste en mi casa con Antonella Ujú. y me dijiste unas palabras que yo dije, estas son las palabras que yo necesitaba escuchar en ese momento, que era un momento muy vulnerable porque Bella estaba chiquita y mi posparto fue, he contado en el podcast que fue bastante difícil y tú me dijiste cosas tan lindas. Y yo dije como que Nati tiene un don tan lindo. Entonces me gusta escuchar como el trasfondo también de cómo fue tu historia. Y en esa época de la universidad, cuando decidiste que estudiar, ¿sientes que también fue por vocación o como que más por lo que las personas esperaban de ti? Realmente yo estudio diseño industrial y, o sea, digamos que esa fue como mi primera crisis existencial, porque yo toda la vida quise estudiar medicina. O sea, Ujú. tipo, cuando era chiquita, los regalos de mis tíos, de mis abuelos, eran la cosita para escuchar el corazón, que la jeringa de plástico, bueno, todo así como de temas de doctor. Y claro, yo tenía ya, no, yo voy a estudiar medicina, o sea, ya todo el mundo haciendo esos exámenes para ver por dónde era, como, cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, y yo era como que, yo sé que voy a estudiar medicina, yo estaba súper tranquila, y llegó, pues, llegamos a 11, que es cuando te llevan como a hacer un recorrido por las universidades, y yo no, medicina. Y entonces me meten en el primer anfiteatro y tengo mi primera crisis existencial porque digo, yo no puedo estudiar esto, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, o sea, como que mi vida se derrumbó en un segundo, me dio una crisis y tenía como 8 meses, 6 meses para decidir qué iba a hacer por el resto de mi vida, porque eso es lo que uno cree a esa edad. Exacto. O sea, tú cuando tienes 17 años, es como que a esta edad y ahora mismo tienes que decidir lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Eso es un peso muy pesado, Y es es una muy heavy. locura, o sea, Y tú a esa edad te crees esa idea. Y es como que hoy en día yo estoy haciendo algo que, o sea, jamás se me ocurrió que iba a hacer cuando tenía 17 años. las dos. Yo siento que, siento que la mayoría de las personas no terminamos Sí, ejerciendo la carrera que estudiamos. total. Entonces, digamos que bueno, que termino estudiando diseño porque las artes siempre se me dieron muy bien, se me dieron muy bien en el colegio. Yo fui directora de arte 2 años allá, en todo el tema de actuación, de, bueno, clases de arte, bueno, coloreando, Como cosas escribiendo, manuales. sí, las manualidades se me daban muy bien. Y tipo, no sé, había trabajo en grupo, Natalia va a escribir la cartulina, o sea, siempre me ponían a mí. Entonces, no sé, creo que tomé esa decisión como que, ok, ya no me queda mucho tiempo, soy buena en esto, la carrera me parecía como interesante y muy amplia, no era como muy, o sea, diseño industrial es diseño de todo lo que es producto. Entonces, desde el diseño de producto como tal, o sea, desde la idea de para quién lo voy a diseñar, a desarrollar el producto, a el empaque, a la distribución, o sea, es grandísimo. Yo dije, en alguno de esos lados voy a encajar. Y digamos que durante toda la carrera yo siempre sentí que ahí no era, pero dije, ya estoy aquí metida y ya lo voy a terminar, o sea, y no era como que me chocara, pero tampoco sentía que era como ese llamado del alma, como que, uff, me siento súper cómoda aquí, no. Y, y bueno, llegué a Cartagena a los 24 años, me gradué de la universidad y me vine para acá. Digamos que a mí Bogotá me dio muy duro, el clima, yo era asmática, entonces cada 3 meses episodios asmáticos, me estaba acabando los pulmones y básicamente el neumólogo me dijo, mira, tienes dos opciones, o te quedas ahí y vas a tener un respirador a los 40 años o te vas de Bogotá, o sea, no es un ambiente que pues te sirve para tus pulmones. Y bueno, tomé la decisión también de irme y bueno, fue muy difícil porque en ese momento no habían amigos aquí, Ujú. yo estaba cuadrada, súper enamorada. Entonces, fue muy duro también como que tomar esa decisión de, bueno, dejo todo esto por mí.
Creo que esa Sí, fue una de las primeras veces que tomé una decisión por amor propio. O sea, como que wow. desde la profundidad, porque fue muy duro, o sea, fue muy doloroso irme de ese lugar en donde yo me sentía súper cómoda y decir como que lo hago por mi vida. Sí, Entonces, digamos que ahí empezó mi vida en Cartagena. Trabajé en diseño, aquí diseño de interiores, con diseños y telas, fue mi ujú. primer trabajo. Qué lindo, no sabía. Pues, Sí. creo que sí sabía, pero no me acordaba. Sí, Ujú. sí, con los Navarro, muy lindo, la verdad aprendí muchísimo, muchísimo ahí. Y igual, sí, o sea, como que me gustaba, aprendí un montón. Claudia es impresionante, aprendí muchísimo de ella. Y luego también estaba todavía ese de como que siento que hace falta algo, ¿no? Y bueno, ahí ya luego decido irme a Barcelona y ¿Cuánto tiempo estás en Barcelona? me voy un año y medio, me tocó la pandemia ya, Okey, entonces digamos que también varias historias ahí, pero sí, no nos extendemos mucho. sí, sí. Pero sí, digamos que ahí hice mi maestría también en diseño. Era como, ahí empecé, digamos, como a querer probar algo distinto, pero haciendo algo que ya conocía, ¿no? Como Ujú. que un diseño sostenible, que es algo Okey, que también tiene que ver un poco con servicio al planeta, a la tierra, pero también en lo agarrándome, cómodo. sí, como Tarzán, como que no suelto una rama, o sea, tengo Sí, una agarrada y luego la otra la voy agarrando a poquitos. Entonces, digamos que ahí fue donde empecé como a explorar como, bueno, otras cosas, ¿no? Y ujú. aperturarme y a darme permiso de, de ponerme ante el mundo y probar cosas distintas. Sí, yo creo que la mayoría hemos pasado por algo parecido a lo que tú pasaste, bueno, con lo de Mm, medicina, diseño. Yo también quería estudiar una cosa, terminé estudiando otra y hoy en día digo como, bueno, ¿por qué estudié eso realmente? Y a pesar de que creo que todo pasa por algo y teníamos que pasar por ese proceso, a veces como que miro para atrás y digo como que, bueno, ¿por qué no estudié, no sé, psicología? Me hubiera ujú, encantado. A veces digo como que, ¿será que está muy tarde para estudiarlo ahora? Es algo que me llama muchísimo la atención, que siento que podría ayudar a otras personas. Yo soy la psicóloga no paga de todas mis amigas. Siento que es algo que amo, de sí, verdad. sí. Pero pues obviamente ya como que meterme a estudiar una carrera ahora, como que no tengo la disponibilidad de tiempo. Si tú mirando hacia atrás pudieras estudiar otra cosa, ¿qué estudiarías? Wow. Digamos que es fácil responder esa pregunta desde la presencia, ¿no? Desde ahorita te diría, pues me hubiese ido como por sonoterapia o temas de música, o Ujú. sea, porque es lo que más Además, tú estoy, cantas divino sí, y siempre has bueno, cantado. eh, siempre he cantado, pero no, digamos, como en silencio, como que me daba pena Okey. mostrar mi voz. Mm, Ahorita todavía no te voy a decir que ya estoy ya con un micrófono y me pongo a cantar karaoke, no, todavía me okey. cuesta un montón. Sí. Pero digamos que cuando estoy en las terapias me siento una con eso, o sea, me siento muy tranquila, siento que es lo mío Y eso era lo que yo quería y hablar cuando estaba haciendo la sí, introducción, y es como que cuando uno fluye de verdad, ¿sabes? sí. Cuando uno fluye es como si fueras con la corriente. O sea, vas nadando con la corriente y se te van abriendo puertas y oportunidades y herramientas y conversaciones y lugares y tú dices como que yo no he hecho tanto esfuerzo para que esto esté pasando, pero siento que es Dios, el universo, como lo quieran llamar, abriendo estas puertas de como premiando tus acciones, como estás haciéndolo bien, ahora mira, te voy a abrir una puerta a otra. Ujú. Cuando uno no hace lo que a uno le gusta y es como demasiado forzoso y demasiado esfuerzo, uno siente eso y se siente cansado, drenado y, y uno dice como que, ¿por qué? O sea, sí, creo que es algo que me gusta, pero en el fondo, o sea, a veces como que nos cuesta conectarnos con nosotros mismos y decir, esto realmente es lo que me llama, lo que me hace feliz, o esto es lo que me hace feliz de lunes a viernes y ya el viernes ya no veo la hora de que llegue el viernes a las 5 de la tarde para mandar esto a la porra y irme a rumbear y irme a, ¿sabes? Como que a, Sí, a sí, a desconectarme. conectarme con otras cosas. Entonces, entonces está ahí como eso, ¿no? Como la pregunta. Sí, y qué lindo que estemos creando conciencia de eso. Yo creo que las generaciones que vienen va a ser completamente diferente Mm, porque ya podemos enseñarle eso a nuestros niños, o sea, como que a disfrutar las cosas desde el ser y no mm, del de tener que hacer las cosas,
Sí, o de tener que generar ingresos, porque al final ya hoy en día uno puede generar ingresos haciendo lo que uno ama. así Entonces, es. poder conectar eso y sentirte alineado con tu Mm, propósito es demasiado importante y es algo que, bueno, ya le estamos empezando a enseñar a nuestros niños desde chiquitos. Yo mm, por lo menos tengo esa misión con Vela y le hablo mucho de eso, porque desde chiquito uno puede empezar a entender eso. Yo siento que desde una edad muy temprana uno empieza, incluso uno está completamente conectado. ujú, Los niños disfrutan lo que están haciendo en el momento. 100%. Ya después llegan los años y todas las influencias externas y uno piensa y se mete mucho en los pensamientos y en lo que está pensando la otra persona y en lo que quiere la mamá o lo que quiere el papá, pero siento que uno puede quedarse conectado en eso. Entonces, quiero que ahora que hablaste sobre cuando encontraste sound healing y yoga y todo esto, ¿cómo fue encontrar algo que te hacía fluir? ¿Cómo Mm. fue el proceso? ¿Cómo llegaste a él? O sea, lo primero fue mi encuentro con Dios y de ahí empezó como una espiritualidad muy profunda, como sensaciones, voces, ¿sabes? Como una conexión conmigo misma que no había vivido antes. Y luego, más que todo fue en pandemia. Ujú. O sea, estás en Barcelona. Estaba en Barcelona eh, cuando empecé con, digamos, como a hacer más ejercicios, porque empecé con yoga como ejercicios, ¿no? Como posturas, porque el yoga en sí es, o sea, es una filosofía, es muy grande. O sea, el Ujú, yoga es respiración, es meditación, es alimentación, es ejercicio, es un montón de cosas. Y digamos que yo empecé por la parte de posturas, ujú, asanas, y me encantó. O sea, yo dije como que esto me relaja y a la vez siento que me está fortaleciendo y a la vez siento que es una forma también de ir adentro. Y sí, hice como mucho clic con eso, porque fue como antes, sí, yo siempre he hecho ejercicio, en mi casa siempre nos inculcaron el ejercicio, entonces, bueno, en el colegio fútbol, boxeo, mi hermano me metió el boxeo desde que era chiquita. ah, sí. No te este, imagino boxeando. sí, eso fue como chiquita, ya luego, Ok. sí. Em, bueno, ¿qué más? Hice de todo, ballet, patinaje, o sea, trote, un Ujú, montón de cosas y siempre era como que una desconexión. O sea, como que yo voy a hacer ejercicio y luego soy. ujú, Y con el yoga fue como que hago ejercicio y soy. O sea, ujú. como que fue como un engranaje lindo que me sucedió y que se complementó mucho con mi espiritualidad. Entonces, digamos que hizo mucho sentido por eso, me dio mucha paz. Digamos que para mí, hoy en día te puedo decir que, digamos, como el norte y la brújula que me ayuda a tomar decisiones es lo que me dé paz. Sí, totalmente. Sí, o sea, como que hay muchísimas veces que inclusive hay dolor, pero hay dolor con paz. Okey. O sea, es como que esto me cuesta, me duele, pero siento paz, siento un alivio. Entonces, definitivamente sentí mucha paz con eso y me sentí conectada. Okey. Entonces, y bueno, ya luego con Entonces, el, en ese momento lo estabas practicando, todavía no habías pensado como en volverte no, instructora ni nada por el cero. estilo. En ese momento era como que haciendo posturas diarias, o sea, me pegué al tema, era como que todos los días quiero hacer esto, Ujú, me encanta, me encanta. Hacía mucho sentido, me gustaba también como mi cuerpo, como lo, digamos, lo asimiló. O sea, me gustó el cuerpo que empezó a salir porque se sentía como muy ligero, suave. Son posturas que a pesar de que son de fuerza, también son suaves. Entonces, ujú. yo siento que yo tengo un llamado muy por lo suave, Okey. lo de demasiada energía y aventurero y chévere, pero como que en mi día a día me gustaría más como la calma, la paz, como Total, lo me siento suavecito. igual. O sea, como Sí, que no hay nada como ir como con el cuerpo con gentileza, ¿sabes? exacto, sí. Y bueno, ya con la sonoterapia, con el Ujú. sound healing, eh, Cuéntanos un poquito qué es sound healing para las personas que de pronto no conocen la técnica, no saben lo que es. ok, bueno, la sonoterapia o el sound therapy o sound healing es una herramienta, yo le digo medicina porque para mí fue medicina, o sea, es muy sanador, que digamos que tiene varias capas. O sea, a nivel como ciencia, a mí me gusta siempre tener un pie como en la ciencia, Sí, otro también pues en el espiritual. sí. Digamos que ese es como para mí el ingrediente, como la fórmula perfecta, ¿no? Como los ingredientes en balance. Ujú, Y siento que la terapia toca esas dos, o sea, desde la ciencia, eh,
a nivel corporal, trabaja el agua en el cuerpo, equilibra el agua en el cuerpo. A nivel, digamos, como del sistema nervioso, te ayuda a calmar mucho, te pasa de un sistema eh, de mucho estrés a un sistema más relajado, más Ujú. tranquilo. También estados de conciencia, te puede llevar, o sea, obviamente también hay un componente de ego y de control que digamos que la persona también influye mucho en eso, ¿no? Qué tanto quieres soltar y qué tanto te quieres permitir fluir en esto. Y bueno, la terapia consiste en, hay varios instrumentos. Yo toco unos cuencos de cuarzo blanco, de cristal. Aquí tienes uno. Aquí tengo uno, lo muestro. Y bueno, digamos que los cuencos trabajan por notas. eh, do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7, igual que los chakras, que son 7 también. Y digamos que eh, las notas se van complementando. Y cada nota representa como un punto energético en el cuerpo. Se pueden tocar todas, se pueden tocar una u otra. Es como hacer la combinación que se sienta también y también conociendo el público, ¿no? Eh, Además de eso, también hay otros instrumentos. Trabajo con instrumentos de agua, con el ocean drum, que es como un tambor que simula las olas del mar, que es muy lindo. También mi voz, Y tu voz digamos es que divina. ese también es un instrumento importante. Sí. Y sí, o sea, Cuando es muy lindo. cantas, ¿qué cantas? Bueno, canto mantras, que todos son, digamos, como... Me gusta cantar en otra lengua, o sea, en sánscrito, en hebreo, para, digamos, como no sacar a las personas del estado profundo de conciencia, porque si empiezo a cantar en español, pues en castellano, eh, siento que eso va como que traer a la persona de vuelta un Ujú. poco, y sí lo hago, pero ya al final, para, Okey, de para hecho, ir despertando a las personas un poco del estado de meditación profunda. Y todas las canciones, digamos que dicen Dios está aquí, soy una con Dios. Mi práctica la baso en Dios siempre, Él es, digamos, como mi piedra angular. Y siempre digo eso antes de empezar la práctica, porque pues entiendo que de pronto hay personas que pues tienen otras ramas espirituales y que sepan que yo parto de ahí, ¿no? Y me gusta ser como coherente y clara con eso para que luego no se imaginen cosas o sí, haya bueno, como mala por información, desinformación, sí. claro, porque obviamente también hay personas que, todavía ven el yoga como desde otra perspectiva, desde otra religión, y pueden pensar que va en contra de sus creencias cristianas, católicas, etcétera. Sí, exacto. Ese es un tema, digamos, como grande, que por más objetivo que uno quiera como darle el color, siempre va a tener tonalidades subjetivas porque uno habla mucho también desde la experiencia, ¿no? De cada quien. Entonces, digamos como desde mi experiencia, desde Natalia Y desde tu y desde práctica. mi práctica, a mí Dios siempre ha estado en la ecuación de mi práctica, o sea, nunca ha sido como una cosa o la otra, es como que ahora mismo estoy en la iglesia y estoy con Dios y ahora mismo estoy en yoga y estoy con otro Dios, no. O sea, honestamente siempre ha estado Dios en todo. Y em, sí, o sea, yo entiendo que de pronto, digamos que el yoga nace en la India y pues hay deidades allá y distintas y digamos como es difícil creer que es el mismo Dios y al final si uno se pone a estudiar mucho y todo, digamos, la filosofía que es súper amplia, te das cuenta que es el mismo Dios, que tiene otros nombres, pero digamos que de mi experiencia yo he elegido hacer esta combinación de ingredientes que tienen sentido para mí Y que te hace sentir en y que me paz. hace sentir en paz. Y sí, o sea, yo tomo, por ejemplo, si hablamos de la religión católica o bueno, el cristianismo, hay muchas cosas que, digamos que de pronto, no es que no sean verdad, de pronto yo no estoy en un estado de conciencia todavía que reconozco algunas cosas como verdades, pero hay cosas que de pronto no me hacen mucho sentido. Sí, Y yo tomo lo que para mí es verdad y lo que para mí hace sentido, sin desmeritar y decir como que esto está mal. sí. Igual con el yoga, hay muchas cosas que yo digo como que esto no resuena mucho con lo que soy, con lo que quiero hacer.
y tomo lo que sí. Entonces siento que, como todo en la vida, las dietas, la crianza, eh, ¿sabes? Como que hay tantas cosas que nos podemos ir a extremos, Ujú. pero yo he elegido hacer como el balance y la mezcla que para mí tiene sentido. Y que al final yo siento que tú terminas siendo una herramienta de Dios. O Así sea, es. cuando yo he ido, Nati está haciendo unos sunsets, Sunset Sessions. sí, Mm, los miércoles, ¿verdad? sí, estoy con Nati Ventura Exacto. y ella hace yoga y yo trabajo con los cuencos y hemos pasado como muchos experimentos, como que primero tú haces yoga, yo después cuencos y ahora estamos mezclándolo Ok. y ha sido súper Ah, bueno, interesante, tengo que súper bueno, volver. tienes que volver porque Sí, pero yo fui y la verdad fue muy lindo porque yo sentí a Dios en todo momento ahí y cuando tú sí, cantabas, yo sentía que tú estabas alabando a Dios. sí, Entonces es como muy linda la experiencia para las personas que están interesadas. Después les dejo el sí. Instagram de Nati y todo Ujú. para que se enteren de ese tipo de eventos. Pero ha sido como muy lindo ver cómo también Dios te ha usado para hacernos sentir hacia nosotros y sentir esa paz que al final viene de Él. Así es. Y yo de hecho antes de también iniciar como la práctica, hago una oración con Dios y le hablo a Dios y le digo que yo sea una herramienta de tu paz, o sea, que sea tu voz y que mis manos sean las tuyas, que mi voz sea la tuya y bueno, que la honra y la gloria sea para ti y que, digamos, como que yo sea canal, Ujú, o sea, que esta no soy yo, o sea, soy yo, ujú, pero estoy siendo usada por él. Siempre lo he sentido y como que nunca me he sentido muy crecida en ese sentido, como que yo, y sí, de pronto podría hacerlo un poquito más, me cuesta también ujú. como exponerme pero sí, sí guardo esa humildad de saber que toda esa semilla la puso él. Entonces, Hermoso, qué sí. lindo, Nati. Y empezamos a hablar del sound healing, pero no hablamos de cómo llegaste a él. O sea, ya hablamos de yoga, el sound healing llegaste hace poquito. ¿Cuánto tiempo llevas desde que te instruiste como, se dice profesora, instructora, Instructora, sí, ujú, puede ser, o terapeuta. terapeuta? Me certifiqué bueno, me certifiqué en octubre del año pasado, pero digamos que la medicina la conocí hace más o menos un año y medio. La conocí a través de Oriana en Sansa, se Ujú, llamaba su estudio que pues cerró, pero ahí digamos que fue el primer momento donde yo tuve contacto con los con la cuencos, vibración y con la frecuencia y sí, es como, no sé cómo explicarlo, fue como una conexión enseguida. sí, como que me ericé, dije, ¿esto qué es? O sea, yo tengo que conocer más de esto porque supe lo que hizo en mí. Entonces, como Sí. que, o sea, como es diferente trabajar desde la experiencia, ¿no? Como que, a ver, no estoy desmeritando que en la teoría es súper valiosísima, Ujú, pero cuando uno atraviesa la medicina y el dolor y como lo transitas y de verdad como que te das cuenta que hay cosas que funcionan y a ver, funcionó en mí, no significa que funcione en todo el mundo, total. pero yo creo que así como funcionó en mí, también le puede funcionar a otras personas. Y me sentí con una conexión demasiado profunda y luego dije, bueno, yo tengo que hacer esto. Ujú, Y luego Ori se fue a ir a Panamá y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y me puse a investigar y no había nadie, digamos, como haciéndolo acá. haciéndolo acá en Colombia, los de cristal, que eran los que a mí, pues, con los que yo me conecté, porque también están los tibetanos, que son los que son de aleación de metales, Sí. eh, que me parecen divinos también, pero yo me conecté con los de cristal. Y, y bueno, gracias a Pipe, a mi exnovio, Ujú, eh, él había conocido a una persona que hacía esto y me dijo como que, mira, es Cristina, yo la conocí hace muchos años, no tengo mucho contacto con ella, pero las pongo en contacto. wow, cómo es la vida. O sea, Sí, total. Y bueno, me contacté con ella y bueno, la verdad es que o sea, fue mucho clic. Ella estaba entre Miami y Ecuador y fue como que voy a estar en Ecuador estas fechas y yo, bueno, Ecuador está más cerquita, no estamos sí, hablando de la India o Bali. total. Entonces dije, bueno, listo. Me fui para Guayaquil
y estuve 10 días ahí en la clínica Borja con ella trabajando y con médicos. Y Mira qué lindo cómo se fusiona lo que querías sí, y lo que sentías que era tu propósito inicialmente sí, con esto. O total, sea, total. Es lo que que pasa es que no después, sabías cómo llegar a la medicina, pero llegaste a ella. literal, sí, sí, sí. Y, y sí, es como que yo de hecho hace poco encontré como un dibujo que Mm, yo hice cuando era chiquita, ujú. estaba como en segundo de primaria, de qué es lo que tú quieres hacer cuando seas grande. Y puse como esos muñequitos así todos chuecos de una mujer embarazada acostada y sabes, como que una doctora como tocándole como que, ay, it's a girl, es una niña. Ajá, no te puedo Sí, o sea, creer. como que, y yo dije como, wow, o sea, yo, a ver, Bueno, no tienes soy que médica. contar lo que estás haciendo ahora también con las mujeres embarazadas. Sí, también. Bueno, entonces, luego de que hice como la certificación en, bueno, medicina del sonido, eh, no me atrevía como a explorarlo aquí, como que, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo saco esto al mundo? Listo, tengo el conocimiento, me siento preparada, pero, ¿sabes? ¿Cómo lo pongo al servicio? Y bueno, luego ya, digamos que conseguí los cuencos, este, y ya empecé como a practicar yo con mis hermanos, con mis papás, con mis amigas, con mis primos, como que perdiéndole el miedo, porque es que es difícil, o sea, Sí, no es tan fácil emprender y como que salir de ese lugar como cómodo. total. Inclusive en este momento yo te podría decir que yo estoy en como una crisálida, como cuando ese gusano está metido en el capullo y sí, está súper cómodo ahí, está calientito, está oscuro, se siente, esto lo conozco, es familiar. Y luego como que ya se empieza a salir de ahí, como que Ujú. empieza a sacar una alita, así va saliendo, y luego la otra, y va viendo como esos puntos de luz y, y dice como que, wow, pero, uy, qué miedo. O sea, yo conozco más este espacio en donde estoy. O sea, y luego, no, pero esto también se ve chévere. Y es como que en este momento estoy también en ese proceso. O sea, estoy saliendo de ese capullo que es cómodo, que es conocido, que es familiar, pero que ya siento que se me está quedando chiquito. Sí, O sea, es como que ya esa oruga empieza a crecer y ya ese capullito ya no, como los bebés, o sea, llega un momento ujú. en donde ya tienen que salir, o sea, ya se les quedó chiquito el espacio, porque van creciendo. Y siento que yo inclusive en este momento todavía no he salido del todo, como que, wow, ya estoy en nirvana, ya estoy, Pues es un proceso. y siento que toda la vida uno realmente está en Ujú. proceso de construirse y construirse, o sea, sacar como viejas estructuras que ya, digamos, como que no te resuenan, Sí, no nos sirven. no te sirven, ya no te hacen sentido, ya digamos que en un momento lo hicieron, pero ya luego es como que siento que quiero agregar nuevas estructuras que me hacen más sentido y puede que me equivoque y las saque y luego meto otras y así, como va jugando como Tetris ahí, Sí, como haciendo que las cosas engranen y tengan como sentido. Y sí, luego, digamos que la maternidad siempre ha sido algo que, o sea, que me encanta. Me encantan los niños. Digamos que no soy mamá y me encantaría hacerlo algún día. Y mis amigas ya están como, una ya, bueno, tú inclusive, mm, ya son mamás hace unos años, otras que están en proceso, tomándose el ácido fólico y sí, bueno, todas estas cosas. Y, y yo digo como que, bueno, me encantaría, ¿sabes qué? Qué mejor que con mis amigas del alma poderlas ayudar en este proceso. Y digamos que el yoga es súper amplio, como les había dicho, ujú, pues, antes, y y es como, bueno, es como si estudiaras medicina. Luego tú te especializas, ¿no? Como es ujú. medicina, no sé, pediatra, bueno, Sí, sí, todas las exacto, hay especialidades. muchas especialidades. Entonces, bueno, yo decidí irme por el yoga prenatal, que es una de las tantas ramas que hay, eh, y conocí, digamos, como a Lila, Ujú, que tiene una escuela que se llama Kasha ujú. en Puerto Colombia. Okey. Bueno, me la recomendaron realmente y bueno, me puse a investigar
de lugares, vi uno en Medellín, vi uno en Bogotá, y luego vi o sea, vi fotos de este lugar y fue como que una conexión que yo dije, Es aquí. además que cerca, Ujú. eh, esto es hermoso, o sea, yo quiero estar aquí. Entonces, bueno, me contacté con ella y me fui para allá una semana. Realmente acabo de llegar, esto fue hace 2 semanas que llegué Sí. y bueno, ahora soy también certificada en yoga prenatal, eh, digamos que yoga para la fertilidad prenatal y postnatal. Entonces estoy como Okey. en todas las etapas, desde concebir, por así decirlo, hasta cuando ya No sé si bebé quieres en brazos. profundizar un poquito acerca de cómo el yoga prenatal puede ayudar a una mujer en esa etapa de la vida, porque por lo menos yo sí lo practiqué, pero no sé cómo el trasfondo de todo y sería muy chévere que pudiéramos saberlo. La verdad es que el yoga como, o sea, como práctica de posturas, hablemos como de estructura ósea, ¿no? Como te ayuda a fortalecer un montón, Ujú, te ayuda a aperturar también las caderas, ayudar a preparar el cuerpo para, pues, para que venga un bebé. ujú. Entonces, a sostener, a fortalecer la espalda, la columna, que recibe mucho peso, pues, con el bebé. Sí, Y bueno, a nivel, pues, digamos que como espiritual y de la mente, te ayuda también a calmar mucho. Hormonalmente, en las mujeres cuando están en estados de embarazo, eh, pues sí, hay como una combinación, un cóctel de sí, hormonas que empieza como digamos que a ser muy fuerte y uno a veces dice como que me estoy volviendo loca. Bueno, yo literal. no, porque nunca he estado embarazada, pero Yo me volví loca. exacto, como hay muchas mujeres que dicen como que siento que estoy siendo como poseída por algo que no es mío y al final son las hormonas haciendo lo suyo. Y hay una rama del yoga prenatal que, pues, que digamos que la relajación, la respiración profunda, el yoga nidra, que también es como muy de relajarse, de conectarse con uno mismo, de soltar. Entonces, me parece que es una práctica también suave. Sí, no, es muy suave eh, y es muy lindo. Yo cuando estaba embarazada con Vela, mm, a mí, por ejemplo, me dolía muchísimo la espalda y ujú, habían posiciones de yoga que de verdad era lo único que me daba alivio. Y era un momento muy sereno de estar conmigo, de conectar con mi cuerpo, de conectar con mi bebé, de agradecer. Entonces, para mí, el yoga durante el embarazo fue muy, muy lindo. Ya luego de que Vela nació, en realidad no hice yoga, ujú. pero sí sé que hay como yoga postnatal que también ayuda un montón como a la recuperación después del parto. Muchísimas, sí, a recuperar, sobre todo el tejido, ¿no? O sea, como Ujú. a fortalecer, a también a ganar seguridad, porque obviamente pasan muchos meses con un ser dentro de ti y luego otra vez eres una, ya no son Sí, dos, sino que ya eres una, y es como recuperar esa conciencia de, ok, ya puedo tener un poquito más de fuerza, ya puedo hacer posturas un poquito más, sí, digamos, como arriesgadas en ese sentido y la confianza, ¿no? sí, Entonces, es lindo porque es una combinación entre fortalecimiento, relajación y preparación. O sea, yo pienso que hay mucho estrés también y mucha ansiedad y demasiado. mucha anticipación, como que Dios mío, ¿cómo va a ser esto? ¿Será que voy a tenerlo cesárea o natural? Y es como que uno se anticipa mucho y esto te ayuda como a calmar un poco y a bajar las ansias y a vivir en el Conectar, presente. Y sí, y bueno, ya luego cuando vienen las contracciones y todo esto, digamos como la parte del yoga de respiración y de meditación sí. ayuda un montón en esos momentos tan, digamos, de Ay, siento que eso estrés. es tan difícil. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada con Vela, yo tuve una dula que era como me guió pues para todo el proceso del parto y eso. Al final tuve que tener una cesárea de emergencia, pero sí hice el trabajo de parto. Yo tuve 26 horas de trabajo de parto. Wow. Y entonces yo trataba como de recordar todos los temas de la respiración, de como de las posiciones y eso. Obviamente yo me llevé hasta mi bola de pilates al hospital y todo como para acostarme encima, para hacer movimientos. Pero ya cuando uno está en ese momento en el que las hormonas están a su máximo punto, porque uno se siente literalmente como drogado por las hormonas en el parto, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que a mí sí me ayudó un montón la respiración, pero cuando esa es como la prueba de fuego, o sea, de verdad. Total. Entonces sí, apenas digamos que lo estoy como, digamos, acabo de terminar la certificación y sigo estudiando, sigo investigando, quiero seguir como profundizando en este tema
pero definitivamente es algo que me llama muchísimo y que sé que va a poder ayudar a muchas mujeres. Me encanta, qué Sí. lindo. Bueno, y quiero que hablemos un poquito y que de pronto nos puedas decir, para esas personas que se sienten en piloto automático, como vivimos la mayoría del tiempo, que no se sienten conectadas, ¿cómo podemos buscar un poquito más de Dios y cómo podemos encontrar un poco de nuestro propósito? Bueno, digamos que yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Y yo pienso que la mejor forma de encontrarse con Dios es mirar hacia adentro, o sea, encontrarse con uno mismo. Es hacer el trabajo porque es que no es solamente como que, ay, encontré mi propósito, o sea, eso lleva dedicación, lleva hábitos, lleva sacrificios, o sea, uno para llegar como a un momento donde uno se siente como en coherencia con uno mismo, uno tiene que también dejar otras cosas que se sentían cómodas, pero que, como dije antes, ya no, no hacen hoy en día mucho sentido, y confiar en que ese espíritu te está hablando y es como que es por aquí. Entonces te diría que mucha meditación, o Ujú. sea, cerrar los ojos o abrirlos como o sea, las personas se sientan más cómodas En en silencio. silencio. Yo, por ejemplo, medito con los ojos cerrados. eh, Me encantaría algún día hacerlo con los ojos abiertos, pero siento que eso ya es como que Otro otro nivel. nivel, que espero poder llegar ahí. Y, y creo que la meditación es clave, la oración, meditación. O sea, inclusive en la Biblia está la palabra meditación miles de veces. O sea, es entrar en comunión con uno mismo y con el espíritu, es como conectarse. Y uno puede empezar, por ejemplo, yo como empecé, a mí me costaba muchísimo. Yo sueño un montón. Yo Ok. hago una siesta de 5 minutos y sueño. Wow. Y una película de Steven Spielberg, o sea, te lo juro que, o sea, es heavy. Entonces, yo empecé haciendo como me levantaba, me sentaba y decía, voy a recordar mi sueño. Eso me han dicho que es súper importante y Mm, quiero hacerlo, sobre todo como en el journal, como escribir lo que soñé, sí, pero no lo he hecho. Eso es un hábito. 100%. Y yo empecé así, escribiéndolo. Eh, y luego dije, no voy a escribir, o lo escribo después, pero o sea, quiero que mi práctica de meditación empiece como por algo, si no, nunca voy a empezar. Entonces empecé con la meditación con los sueños. Entonces, o sea, pasaba de posición horizontal a sentada y Ujú. literal, me ponía una almohada debajo y era con los ojos cerrados, con la espalda recta, Sí. porque si tú tienes la espalda completamente recta es muy difícil quedarte dormido. Ujú. Y ahí empezaba a recordar, tin, tin, entonces estaba acá en la casa y tal, bla, 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 bla. Toda la película así como en Ujú. reversa. Y ya luego como que ya un momento donde ya no me acordaba de más, como que ya quedaba como que ya, y ahí me daba como la ansiedad de, ok, ya voy a abrir los ojos. Y era como un poquito más, un poquito más. Okey. Respira, la respiración también te ancla mucho. O sea, Sí, la respiración te ancla a tu cuerpo. Y el sí, cuerpo es la presencia. O sí. sea, hay muchas veces que tu mente está en el futuro. Es muy fácil que tu cabeza se vaya al futuro. Y es muy fácil también que tu corazón se vaya al pasado. Ujú. Pero lo único que está en presencia absoluta es tu cuerpo. Entonces, cuando uno no sabe qué decisión tomar, por así decirlo, o te sientes como que te estás anticipando, o estás añorando mucho, estás mucho en la melancolía, estás muy atrás en el pasado, a mí me ha servido mucho irme a mi cuerpo. ¿Cómo me siento? ¿Qué me dice mi cuerpo hoy, en esta Ujú. presencia, ahorita? ¿Cómo se siente? ¿Esta decisión se siente coherente? ¿Se siente ligera? ¿O mi cuerpo se contrae? ¿Se siente como en peligro? Entonces, digamos que con estas meditaciones, cuando empecé, me ayudó mucho a escuchar mi cuerpo también, muchísimo. Es como que, ok, me siento así, a identificar cómo me estaba sintiendo en presencia. Ujú. Y yo creo que el camino a la espiritualidad y la primera responsabilidad que uno tiene como seres humanos son nosotros mismos. Y Sí, cuando uno hace ese trabajo de conectarte contigo mismo, estás conectándote con Dios también, porque Dios habita en nosotros. Entonces sí, es como ir adentro y conocer esa parte de Dios que eres tú misma. O sea, sí. arriesgarte a sacarle el tiempo, el espacio también. Es que tenemos que ponerlo como Sí. prioridad. Y es como que, ay, no, primero hago esto y lo otro, que mi día siempre empieza conmigo, siempre.
así sea una meditación de 10 minutos, Sí, pero yo ahí sentí que me dio o sea, que me di la prioridad, que es como empecé conmigo y eso me da muchísima paz. Es como, a ver, esto no estoy diciendo que esto vaya a hacer que el día vaya a ser perfecto y que todo ahorita como medité, entonces el día ya va a ser hermoso. O sea, pueden no, pasar cosas sí, que están fuera del control de uno. y que son para aprendizaje. Exacto, pero la meditación sí te ayuda a anclarte y no a irte acá o Y a allá. responder mejor. O sea, y siento que 100%. cuando yo medito en las mañanas, cuando pongo mi día y se lo pongo a Dios en oración, simplemente no soy tan reactiva. O Mm, sea, cuando pasan cosas alrededor mío, no respondo desde la mente, sino también como un poquito más desde el corazón y de lo que soy. sí, Entonces, eso también es súper lindo. la respiración te ayuda a eso, a calmar. Es que literalmente es como que, eh, o sea, la función de la respiración es bajar, bajar como la ansia, el estrés y anclarte Sí, y escucharte, o sea, escuchar cómo se infla y sentir cómo se infla tu pecho y se desinfla, cómo tu estómago también se infla, se desinfla, cómo te conectas en la respiración con tu cuerpo. Y tú te das cuenta que en ese momento no estás pensando, ujú, estás sintiendo. Y aunque sean momentos cortitos, porque obviamente no, a ver, somos humanos, o sea, no todo el tiempo estamos siendo budas y ujú, perfectos y iluminados, o ujú. sea, hay humanidad en nosotros que también, pues, Sí, para eso vinimos, ¿no? A ser humanos, a vivir experiencias humanas, a ser felices, a sentir tristeza, ansiedad, a vivirlo todo, pero también a saber, aprender a saberlo transitar total. y aprender a autorregularse y a buscar ayuda cuando realmente lo necesitas y salirte un poco del ego y del control de yo puedo solo. Sí, hay muchas veces que uno puede solo, pero hay muchas otras veces que no. Y por uno querer hacer las cosas solo, uno se queda ahí estancado en un agujero negro que puede que en algún momento salga, sí, pero digamos que sería un catalizador usar las herramientas y la sabiduría de alguien que te pueda ayudar y te Sí, pueda ayudar a salir de ahí más pronto. me encanta, qué divino. Mm, Bueno, ya para terminar, que se nos está acabando el tiempo, quiero que pienses, esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados, es una pregunta sorpresa, ay, okey. que, que es una cosa que no sabías cuando niña, que cuando tengas una hija o un hijo, quieres enseñarle desde temprano. Guau. Me encantaría enseñarles, wow, Puedes profunda, pensarlo, sí, sí, profunda, pero yo pienso que conectarse con ellos mismos y como que encontrar esa verdad y que sí, obviamente hay muchas veces que uno está equivocado, pero no tener miedo de decir tu verdad y decir lo que se siente bien, lo que no se siente bien y, y digamos como que también que me hubiese gustado a mí que de pronto mis papás hubiesen visto como, no sé, de pronto como mis los dones, dones ujú, a más temprana edad, o sea, sí, y de pronto verme como, bueno, esta niña sabe cantar, vamos a ponerla aquí, ¿sabes? ujú. Como, y a Eso es ver, un ellos trabajo también hicieron, difícil como sí, padre, ellos también hicieron lo que pudieron en el momento con las herramientas que tenían, entonces no es que los esté culpando, no, no. pero digamos que ese sería como el aprendizaje, como observarlos desde la atención plena y darme cuenta, ojalá en lo que más pueda, de esos dones que tienen y poder como reforzarlos y que ellos puedan como sentirse muy seguros en ellos también y ser felices con lo que es su llamado. Sí, la verdad es que somos muy bendecidos de estar criando desde un estado de conciencia pues mayor y como Sí, que con más tiempo también. Siento que la vida antes iba muy rápido y como que en piloto automático y ya hoy en día es diferente. Estoy segura que cuando seas mamá vas a ser una mamá increíble con todas esas herramientas que has eso espero. acumulado durante la vida, porque es algo que has trabajado y tienes que sentirte Sí, orgullosa de eso también. así es, sí. Entonces, gracias Nati, gracias por estar aquí hoy. Gracias a todos por escucharnos, gracias Nati por contar tu historia con tanta honestidad. Me llevo muchas cosas de esta conversación, pero sobre todo esa idea de que nunca es demasiado tarde para encontrar eso que somos realmente y cómo Mm, vivir desde el ser y no desde el hacer siempre. así Como es. siempre, es un placer compartir contigo. Siempre que hablamos termino sintiéndome más como conectada, más realizada, más plena. Entonces, es como si tu energía me recordara de verdad lo que soy y eso es algo que
siento que todos los que estamos al frente tuyo lo podemos sentir. Ay, qué lindo, voy a llorar. Muchas gracias por estar aquí hoy y si estás oyendo esto y sientes que has vivido desde el deber ser o desde las expectativas de los otros, quiero que sepas que es tiempo de reconectar y el propósito no siempre grita, a veces susurra y está en nosotros saberlo escuchar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que Muchas esta gracias a conversación ti, Carlos. llegue a muchas personas y voy a dejarles el Instagram de Nati. Nati, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? N. Lequerica. NL Querica. Ujú, También vamos a tener un evento pronto, sí. súper chévere de yoga, breathwork y sound healing. Entonces, si están interesados, escríbenos un mensaje y nos vemos en el próximo episodio de Not Your Typical Mom.